¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Lo dice Jorge Dezkayar. Esta persona, que quizá no conozcas por el nombre, es quien coordinó esa cumbre entre palestinos e israelíes que se celebró en Madrid en el año 1991 y que es probablemente uno de los grandísimos éxitos últimos que ha tenido la historia de la democracia española y concretamente de su diplomacia a nivel internacional, me refiero. Y comentaba esta persona que no podía entender, no se podía explicar cómo un Estado como Israel, tan impresionantemente avanzado tecnológicamente, es uno de los estados en los que más tecnología militar se desarrolla, que luego se exporta a todo el mundo, tanto en el plano militar como también en el plano civil. Por ejemplo, en la industria del automóvil hay muchísimas empresas que emanan de la tecnología militar de Israel para luego acabar aplicándose al mundo de la automatización de la conducción y toda la sensórica que hace falta. Es un ejemplo muy claro de cómo una tecnología específica militar acaba derivando en una tecnología civil, algo que ocurre en la humanidad desde la noche de los tiempos, liderada antaño por los Estados Unidos de América. La cuestión es que justamente en la Franja de Gaza, allá, en ese lugar tan caliente en el mundo, en el que, ojo, el 80% de las 2 millones de personas que viven ahí dentro viven de la caridad, un lugar en el que el 50% de la población de ese lugar vive en el paro y en el umbral de la pobreza, y un lugar en el que solamente el 10% de la población tiene acceso directo al agua, en ese lugar en donde Israel ha continuado una y otra vez, achicándole el espacio y empujándolos hacia el mar hasta convertir aquello en un auténtico hervidero humano con muy pocos recursos y muy pocas posibilidades de futuro, pues justo como esa gente de ese lugar fue capaz de atacar de una manera tan dura, tan fuerte y tan potente a un Estado tan teóricamente preparado como el Estado de Israel. Y esto es muy interesante porque desgraciadamente ha pasado en el mundo real. Israel ha sufrido un ataque salvaje con más fallecimientos, desgraciadamente, de los que se conocen incluso en anteriores guerras entre las dos facciones, y esto nos puede enseñar algunas lecciones y nos puede explicar también cosas que están sucediendo en la actualidad en nuestra propia sociedad, porque, como muy bien ha explicado un expresidente de nuestro estado, Felipe González, recientemente, ese rascacielos, ese edificio que había en Miami, comenzaba a tener grietas, comenzaba a tener problemas en sus cimientos, pero nadie le dio la importancia que tenía a los problemas que tenía el edificio hasta que de repente un día acabó colapsando y viniéndose abajo, llevándose por delante, sesgando la vida de docenas de personas. Algo muy parecido es lo que ocurrió en Israel para que un país tan avanzado como Israel de repente no se diera cuenta de que en la Franja de Gaza se estaban acumulando misiles para ser lanzados contra su estado en una cantidad absolutamente descomunal. Se habla de que Hamás ha almacenado hasta 30.000 misiles en sus almacenes, en sus escondrijos, de los cuales habría gastado aproximadamente entre 8.000 y 9.000, pero no solamente es eso, es que además tenían lanchas fuera borda para hacer abordajes, tenían vehículos todoterreno, no muchos, pero los tenían, e igualmente también, y más sorprendente todavía, tenían, además de un ejército de drones, que lógicamente han hecho pasar durante años por contrabando desde la frontera, el paso de Rafah en Egipto como en el norte, con la ayuda de la milicia Hezbollah, que se hizo amiga de Hamás hace ya unos años, precisamente porque Israel expulsó a los dirigentes de Hamás hacia el Líbano, y allí es donde se reagruparon, se hicieron fuertes con la absolutamente inestimable para ellos ayuda de Irán. Bueno, pues con todo esto también, incluso además de drones, contaban con un ejército de hombres entrenados para pilotar los famosos parapentes, los paramotores con los que atacaron a los ciudadanos israelíes que estaban más cerca de la frontera. Todo esto ha llevado años de preparación, todo esto ha llevado una logística gigantesca. Se supone que Hamás tiene aproximadamente, ahora bastantes menos supongo ya, 40.000 soldados dispuestos a batallar y luchar contra el ejército de Israel. Y sin embargo, Israel no fue capaz de prever ni de detener todo esto. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente no hay una sola respuesta, pero sí muchas, y una conjunción de factores son los que permiten que algo así haya sucedido. Y como digo, sobre esto se pueden tomar muchas lecciones que se pueden extrapolar en el plano teórico para otras situaciones que se viven en otros lugares, en otras latitudes en el planeta Tierra. En primer lugar, jamás hay que tener en cuenta, primero de todo, que utiliza una táctica que es la táctica de la paciencia infinita, de esperar de que la bestia duerma hasta que la bestia esté preparada para atacar y hacer el máximo de daño posible. Y si para eso tienen que pasar lustros o incluso décadas, se espera, porque lo que se quiere es hacer el máximo daño. Cuanto más daño hagas, más fuerte va a ser
tu capacidad para intervenir en la decisión de tu contrario, de tu rival, y por lo tanto condicionarla. Y esto es exactamente lo que está pasando actualmente. Israel está actuando exactamente con el botón que jamás ha activado, que es decir, el botón de la violencia máxima, del radicalismo, y un botón en el que directamente Israel y concretamente sus dirigentes, para responder al salvaje ataque terrorista que han sufrido, están en su pleno derecho, por supuesto, de defenderse contra él, simple, llana y directamente quieren convertir la Franja de Gaza en un solar y en un lugar en el que directamente jamás desaparezca. En uno de mis vídeos anteriores, en el primero, os contaba, algunos a lo mejor pensarían de una manera aventurada, que quizá el paso de Rafah y concretamente la península de Sinaí podría ser la nueva tierra prometida para los musulmanes de Hamás, la nueva tierra donde crear una sociedad, un lugar donde vivir, porque podrían ser directamente expulsados de la Franja de Gaza. El problema de todo esto es que en la península de Sinaí hay mucho espacio para crear una nueva civilización incluso, pero esto sería desterrar directamente a personas que están viviendo en su hábitat, en su lugar natural, además en tierra que ellos consideran sagrada, y además de eso, de que sería un destierro directamente, es que Egipto, por supuesto, no quiere saber nada de esto. Pero lo curioso es que yo os contaba esta historia que podía parecer un poco radical y unos 20 días después se desvelaba un documento secreto de Israel en el que directamente se hablaba de esta posibilidad bien clara de mandar fuera a todos los palestinos de la Franja de Gaza de ese espacio, e incluso no solamente se hablaba de la península de Sinaí u otros desiertos, sino directamente de ir repartiendo a los ciudadanos de la Franja de Gaza por toda Europa, incluida España, a lo que sus servicios secretos, sus servicios de comunicación militar y política decían que se trataba simplemente de un documento de análisis, de un marco teórico y que eso de momento no era ningún plan que ellos estuvieran ejecutando. Pero por lo menos sus servicios de inteligencia sí que estaban planteando escenarios como ese ante una hipotética solución para el futuro. La cuestión, lo más importante de todo esto es que Israel se ha dormido y se ha dormido por muchos motivos. El primero de todo es que desde el año 2014 no hacía una incursión en el interior de la Franja de Gaza suficientemente potente y por lo tanto no conocía muy bien el terreno, aunque tiene todo, por supuesto, desplegado de cantidad de espías y aunque tiene mucha tecnología, precisamente el factor humano y los espías del Mossad y los que trabajan para el Mossad es lo que marca la diferencia en la seguridad de Israel. Así que hay un primer punto de fallo. Ya sabéis que al igual que sucedió con el 11S, en muchas ocasiones las personas que trabajan en esto hacen su trabajo y los que no hacen su trabajo son los que les tienen que escuchar. Y esto es exactamente lo que ha pasado en Israel. Una mezcla de desentrenamiento, una mezcla de no escuchar las señales de lo que estaba sucediendo y también un factor muy importante que debería de explicarnos y mostrarnos muchas lecciones para el futuro, que es la cesión a las obras y especial y específicamente a la tecnología de la seguridad de una comunidad. Se ha demostrado precisamente que la construcción del muro y el fiar todo a la utilización de distintas tecnologías ha hecho que en este caso el enemigo tenga mucho tiempo para prepararse y sobreponerse a estas medidas tecnológicas buscando sus puntos débiles y sus puntos flacos. El primero de todo, por ejemplo, el de las telecomunicaciones. Es evidente que las personas que trabajan para las alas radicales de Hamás, las militares, utilizan sistemas de comunicación ya sean muy avanzados proporcionados por Irán o muy vetustos proporcionados simple y llanamente por un simple cable telefónico en el que no hay ninguna comunicación aérea y, por supuesto, si no están pinchados es imposible de interceptar. Hezbolá, por ejemplo, en el Líbano tiene su propia red de fibra óptica. Pero la cuestión y lo más importante de todo es que el detonante, como os conté en el segundo vídeo de todo este asunto, es que precisamente la causa palestina se estaba perdiendo e Israel, con la ayuda de los Estados Unidos de América, estaba convenciendo uno detrás de otro a los grandes soportes, a los grandes apoyos que la causa palestina ha tenido a lo largo y ancho de su historia. Y eso no se lo podía permitir. Así que lo que tenemos, por un lado, es una horda de fanáticos que están directamente convencidos y que no tienen ningún miramento ni remordimiento en utilizar a sus propios hermanos y a su población como escudos humanos para que su causa se reavive, y por el otro lado tenemos a un gobierno cada vez más radicalizado como es el de Israel, que además en las últimas décadas lo único que ha hecho es, como digo, seguir comiéndole terreno y montando asentamientos, utilizando para ello como punta de lanza a los ortodoxos, a los judíos ortodoxos, a los más radicales de entre todos los judíos que pueblan una nación, la israelí, colocada en ese lugar y que se ha ido expandiendo con el tiempo. Así que lo que tenemos es eso, una suma de radicales en la que todo el mundo pierde. Y ahora, desgraciadamente, lo que tenemos es efectivamente ese botón pulsado en el que Israel está revolviéndose como un león y lo que estamos viendo cada día son esas imágenes traumáticas y pésimas de niños muriendo en los hospitales, de niños plagados de heridas, de cientos de miles de personas
que están falleciendo y que además se están convirtiendo en mártires, puesto que no tienen ni agua ni tienen nada que comer y son bombardeados en cualquier lugar, incluso en los supuestamente seguros, donde trabajan personas desde fuera para ayudarles, porque entre otras cosas también y precisamente los líderes de Hamás se infiltran en la población civil para que no sean nunca jamás, valga la desgraciada redundancia macabra, aniquilados. Y por eso precisamente también, aunque Israel quiere acabar con Hamás, es como aquella persona ciega o aquella persona que tiene capacidad de ver y da puñetazos y golpes en el aire contra algo que no es capaz de materializar. Y entre medias, mientras va haciendo todos estos aspavientos, va destrozando todo el mobiliario que se va encontrando a su paso. Eso es exactamente lo que está haciendo Israel, eso es exactamente lo que quiere Hamás. Que la causa palestina, cuanto más agraviados, cuanto más presionados y cuanto más martirizados estén los ciudadanos del pueblo de Palestina, más la causa va a reavivarse y más va a ser defendida por el resto de países musulmanes que circundan el lugar y por la gran hermandad musulmana que apoya a la causa palestina. Y esto es solo el principio, en el sentido de que Israel tiene otra gran patata caliente, que es la franja de Cisjordania, donde cada vez se les están descontrolando más las cosas, ahí todavía hay más territorio y ahí todavía hay más personas que les pueden provocar un problema todavía más agraviado en el caso de que allí, donde se había renunciado a la violencia, vuelva a brotar gracias a que la gente abrace la causa de Hamás, y con lo cual acabemos teniendo una situación de absoluta desestabilización en toda esa región, que haga que el mundo directamente cambie y también las relaciones internacionales por culpa justamente de la cerrazón de algunos gobiernos, en concreto del gobierno también de Israel, que nunca va a poder resolver este asunto si no acaba cediendo en el sentido de otorgar la potestad de que se cree una nación palestina que pueda convivir de alguna manera en el futuro con la israelí que ya está establecida en ese lugar. Esto también es muy importante y fundamental para entender el ataque. Jamás, como digo, espera el momento débil del enemigo, y el momento débil ha llegado en un momento, además, en el que el país israelí tenía gravísimos problemas por las causas que se estaban abriendo y que supuestamente acababan eliminando la independencia al Poder Judicial. El país se encontraba en un momento de crisis política tremenda e igualmente también totalmente despistado, ya no solo por la falta de entrenamiento, por la confianza ciega en la tecnología, sino porque simple y llanamente estaba en un día que era una festividad religiosa sin más. ¿Te suenan todos estos elementos? ¿Te suena cómo una democracia se puede ir desgranando y se puede ir desbrozando directamente de una manera espontánea? ¿Cómo se le van saltando las costuras hasta que un acontecimiento muy grave acaba ocurriendo? Pues esto es exactamente en un lugar tan caliente y tan peculiar como es ese lugar de la tierra prometida de las religiones, donde todo esto está ocurriendo, donde las soluciones ahora no parecen muy fáciles, hasta que Israel se canse de destruir, que es lo que está haciendo actualmente, y no quede más remedio al final que empezar a sentarse a negociar para intentar construir sobre los escombros algo, seguramente, en lo que todo lo que se había ganado anteriormente se ha acabado perdiendo miserable, con la connivencia, por cierto, y también con la cobardía, como he dicho en muchas ocasiones, de todos los países musulmanes que no son capaces de interceder y de meterse por medio, no solamente para apoyar a la causa palestina, sino también para interlocutar mirando a los ojos y a la misma altura, con el mismo nivel político, a las personas que mandan en Israel e igualmente también a todas aquellas que las apoyan, especial y específicamente los Estados Unidos de América. Lo cual se consiguió, como digo, cerrando el círculo, en aquella cumbre que hubo en Madrid, en el que había personas, tanto por la parte de Israel como por la parte de la causa palestina con Yasser Arafat, mucho más moderadas que las que tenemos hoy en día, desgraciadamente, algo que parece el signo de nuestros tiempos, porque como bien sabéis, parece que cada vez más, y esto es inevitable, nos vamos envileciendo, y con nuestro envilecimiento cada vez nos gobiernan personas más radicales y que ponen cada vez más los intereses personales y de causas absolutamente endemoniadas en lo que se refiere a la cerrazón, poniendo sus intereses personales y su orgullo por encima del interés general de las personas que están bajo su yugo. Nada más, queridos amigos, esta es la situación, ojalá que se resuelva cuanto antes, nos guste o no, es imposible que no se resuelva si al final todo el mundo se sienta a hablar, y espero que sea cuanto antes y espero que sea para bien, como siempre. Y aquí, si es posible, lo seguiremos contando. Nada más, querida familia, hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias. Adiós.